Se trata del doctor Carlos Sánchez Berzaín. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo una vez más. Bienvenido. Encantado, Casimira. Un gusto saludarla a usted y a toda su importante audiencia en Gracias. Bolivia y en todas las Américas. Bueno, sí, doctor, imagínese que este 19 de octubre Bolivia ya se prepara para vivir un balotaje histórico, ¿no? Y tenemos a dos candidatos como indica un balotaje. Se trata de Jorge Tuto Quiroga y de Rodrigo Paz Pereira. Rápidamente me gustaría que usted me dé su impresión de cada uno. ¿Qué piensa de Jorge Tuto Quiroga? Mire, yo no quiero dar impresiones personales, prefiero hacer un análisis de la situación del país. Bolivia llega a esta segunda vuelta en condiciones en las que no hay democracia, en condiciones en las que siguen habiendo más de 300 presos políticos. Sigue siendo la más notoria la señora Áñez, expresidenta interina o transitoria de Bolivia. Eh, Hay más de 28.000 exiliados y Bolivia lo que tiene es esperanza. Y la esperanza que tiene es que quien gane la elección, quien se vuelva presidente de Bolivia, ya sea Rodrigo Paz o Jorge Quiroga, escoja entre dos opciones. La primera opción es ser el cuarto jefe del narcoestado plurinacional. El primero fue Evo Morales, la segunda la señora Áñez, el tercero es Luis Arce, y si quien llegue a la presidencia, ya sea Paz o sea Quiroga, opta por mantener el statu quo del sistema no democrático, va a ser el cuarto jefe del Estado plurinacional, que es un narcoestado. La otra opción es que quien llegue al gobierno opte por ser de nuevo el presidente de la República de Bolivia, para lo que tiene simplemente que restituir vigencia a la Constitución de la República. Es el camino más difícil, no es fácil, es el camino en el cual van a encontrar toda la oposición del crimen, del narcoestado y de la gente que busca impunidad para tratar de mantener sus privilegios. Bien, doctor, yo creo que usted hablaba de esperanza hace un momento. ¿Dará Sí. esperanza el hecho de que el gobierno de Estados Unidos, incluyendo lógicamente al presidente Donald Trump, que ha mencionado a Bolivia en su estrategia de sumar socios en el continente americano, ¿no? Porque los dos candidatos, tanto Tuto Quiroga como Rodrigo Paz, pretenden fortalecer relaciones con ese país, sobre todo Jorge Tuto Quiroga, que ha hecho mención con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Esto digo, esperanza, porque se puede traer dinero, que es lo que necesita Bolivia en este momento para salir adelante. Se necesitan dólares, doctor. Lo que se necesita es retornar a la institucionalidad democrática. Le voy a poner un ejemplo. Si usted revisa lo que llaman Constitución del Estado Plurinacional, la invito a leer el artículo 320 y el artículo 321. Con esa disposición, entre comillas, constitucional, es imposible cualquier inversión externa en Bolivia, porque lo que hace es someter a la inversión externa al sistema de justicia boliviana y hacerlos renunciar a cualquier reclamación diplomática. Nadie en su sano juicio invierte un dólar con esas normas en Bolivia. Si usted sigue revisando la legislación del Estado plurinacional, del narcoestado, es una legislación destinada a proteger el narcotráfico, a proteger la impunidad y a proteger un sistema que no tiene transparencia, que no protege la propiedad privada, que no protege la inversión privada y que está destinada a la permanente confiscación. Entonces, la esperanza consiste en que quien llegue escoja primero en ser presidente de la República de Bolivia y no ser el jefe del narcoestado plurinacional. Eso supone, lo primero, Debe ver el cambiar tema de la Constitución. la estructura jurídica. Cuando usted cambia la estructura jurídica, entonces tiene una base para el sistema económico. No, seguro. Pero sabe, doctor, ya el hecho de que después de tantos años eh, Estados Unidos mencione a Bolivia y en algo positivo, trae pues una esperanza, ¿no?
O sea, La porque esperanza, antes estábamos olvidados, mire, tenemos la la, sensación de que Bolivia está así, ¿no? Aislada del mundo. bueno, Bolivia se ha convertido en el país que no existe, porque es un satélite del sistema dictatorial de crimen organizado de Cuba y Venezuela. Pero la mención que ha hecho ayer el presidente Trump, el presidente de los Estados Unidos, y la que ha hecho el secretario de Estado, Marcos Rubio, es una mención muy importante si usted toma en cuenta lo siguiente. Primero, Estados Unidos ha cambiado su política internacional con el presidente Trump y la ha cambiado en el sentido de garantizar su seguridad nacional e identificar las agresiones que vienen de afuera. Y la principal agresión que sufre Estados Unidos es una agresión que tiene que ver con el crimen organizado transnacional y el narcoterrorismo en las Américas. Y el principal grupo narcoterrorista que ha sido identificado es el cartel de los soles. Y el cartel de los soles es el grupo que detenta el poder en Venezuela con Maduro, Diosdado Cabello, bajo el mando de Cuba. Y son los principales aliados que sostienen el régimen boliviano. Entonces, cuando Estados Unidos dice que tiene la expectativa, que es también una señal de esperanza, de un cambio en Bolivia y que que han visitado al Departamento de Estado ambos candidatos, tanto Quiroga como Paz, está diciendo bienvenidos a la nueva política exterior que identifica como enemigo al crimen organizado transnacional, que lucha contra el narcotráfico, que lucha contra el terrorismo, que no quiere dictaduras y que señala el terrorismo internacional de manos de las dictaduras extracontinentales como la de Irán, que tiene base en Bolivia, y enemigos de la democracia como es la penetración china y rusa. O sea, a esa política internacional de Estados Unidos ya se ha sumado Argentina, porque precisamente esta declaración se produce ayer en un almuerzo que le daba el presidente Trump al presidente argentino Milei. Sí. Ya se ha sumado el Perú, se ha sumado el Paraguay, se ha sumado el Ecuador, se ha sumado Panamá, se ha sumado Costa Rica, se ha sumado República Dominicana, se ha sumado El Salvador, y los que no se han sumado a esa política son los que están defendiendo en este momento el crimen, el narcotráfico y el terrorismo, entre esos el régimen boliviano. Entonces, lo que se espera es un cambio de 180 grados cuando llegue el nuevo presidente, que tiene que optar no por ser el jefe del Estado, narcoestado plurinacional de Bolivia, sino de ser el presidente de la República de Bolivia. El régimen boliviano al que usted hace mención ha sido básicamente quitado en las elecciones de septiembre, del 17 de septiembre de este año. Es decir, no es cierto. El movimiento al socialismo no tiene fuerza en la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es cierto. ¿Por qué? No es cierto. ¿Por qué, doctor? No es cierto. Esa es la ilusión que nos hacemos los bolivianos, porque no distinguimos gobierno de poder. El poder del socialismo del siglo XXI, el poder del MAS, el poder del narcoestado, el poder de la intervención cubano-venezolana, iraní en Bolivia está intacto. Mire lo que pasó, y se lo voy a poner con un ejemplo, en el gobierno de la señora Áñez. La señora Áñez tomó el gobierno, era la presidenta, tomó el gabinete. El órgano jurisdiccional de la dictadura la reconoció. Y después de un tiempo la desconoció y después la mandó a la cárcel. Claro, pero el gabinete, o sea, cuidado que el gabinete es una nuevo... cosa, pero la Asamblea Legislativa es otra. No la importa, Asamblea cuidado. Legislativa estaba representada por, hay que decirlo, ¿no? Por otras personas. Bueno, si usted me permite, una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. El presidente que llegue puede tener control sobre el gabinete y puede tener control sobre parte del poder legislativo. Pero todo el poder judicial, la constitución del Estado plurinacional es un instrumento delictivo. Si mantiene eso, nunca habrá tenido el poder y el socialismo del siglo XXI lo socavará y lo terminará. O sea, el presidente que llegue, al hacerse presidente de la República de Bolivia, tiene que trabajar para recuperar el poder. El poder en Bolivia hoy día. ¿Y qué quiere decir poder? ¿Quién maneja? Usted estaba denunciando el tema de una corrupción en hidrocarburos. ¿Quién maneja el tema de la minería? ¿Quién maneja el tema de la seguridad? ¿Quién maneja el tema del narcotráfico? ¿Quién maneja la justicia en Bolivia? La única manera de cesar esta justicia es restituir la Constitución de la República. No se olvide que Evo Morales
para terminar con las instituciones democráticas, se inventó el Estado plurinacional y el día que promulgó su llamada Constitución, lo hizo cesando a todas las autoridades de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, de la Corte Nacional Electoral, del Consejo de la Judicatura, cambiándole simplemente el nombre de los organismos y votando a toda esa gente. Entonces, distingamos lo que es el gobierno del poder. Dudo mucho que el presidente electo el próximo domingo, si opta por el continuismo en el tema de ser el jefe del Estado plurinacional, tenga siquiera el gobierno completo. Para recuperar el poder, que quiere decir libertad, democracia, independencia, soberanía en el ámbito internacional, solo hay un camino, y no es el hecho de que en la anterior elección, porque quedaron dos candidatos que no son del MAS, para la segunda vuelta esto ya se haya terminado. Le quiero recordar que los 8 candidatos que estaban en la lista de candidatos que fueron a esa elección, fueron los que la dictadura aceptó, porque hubieron otros a los que vetaron. Y los 2 que han quedado navegaban hasta ese entonces bajo la aquiescencia del sistema dictatorial. Lo que tienen que hacer es renegar de todo el pasado, y es por eso que es una pena que esta campaña de la segunda vuelta se haya limitado a una guerra sucia para decir quién le servía más a Evo Morales o a la dictadura. Eso no es lo importante, en vez de centrarse en el tema de cómo van a superar esa dictadura de la que hubo un nivel indeterminado de tolerancia y de complicidad que tendrán que dejar en el pasado. Claro, o sea, el tema no está arreglado, el tema no es una varita mágica que usted toque y dijo, no, ya hubieron elecciones. Por supuesto que no. El sistema tiene más de 20 años y nace con el golpe de Estado, que precisamente este viernes va a cumplir 22 años, que es el del 17 de octubre del 2003, cuando derrocaron al presidente constitucional e hicieron al día siguiente la agenda de octubre, que ¿qué decía? Constituyente, y liquidaron la república. Nacionalización del gas y terminaron con la riqueza del gas. Hoy día Bolivia no tiene gas. Legalización del cultivo de coca y hicieron de Bolivia un narcoestado. Y persecución del gobierno que habían derrocado y terminaron con la democracia. Entonces, tienen lo que quieren, y romper esa estructura es algo muy importante para lo que es necesario un gobierno fuerte, que espero que sea el próximo gobierno. Claro, como usted dice, una varita mágica no va a solucionar los problemas de la noche a la mañana. Si hay un cambio a la constitución política del Estado, hay que empezar por todo. No se llama cambio, se llama restitución, bueno, porque la constitución que rige hoy día es nula. O sea, no hay que seguir un procedimiento de cambio. Se cambia lo que es legal, no se cambia lo que es nulo. La constitución del Estado plurinacional es una cuestión criminosa, es una cuestión impuesta con masacres y con falsificaciones al pueblo boliviano. Recuerden nomás de todo el proceso del 2008. Sí. Restitución, como usted dice, de la constitución política del Estado. Lógicamente, si lo quieren hacer, esto va a tomar bastante tiempo, pero lo que Bolivia necesita en este momento también es ver la parte económica. No hay gasolina, no hay dólar, no hay nada. Doctor Berzaín, seguramente usted está tan anoticiado porque está permanentemente viendo la información. Sin embargo, usted que conoce a ambos candidatos o que seguramente ha tenido oportunidad de escuchar sus propuestas, ¿cuál de los dos se acercará más para solucionar el tema económico? ¿Cuál será, aunque es difícil poner ese ejemplo, ¿no?, el que se acerque más a un doctor Paz Estenssoro? Mire, está usted partiendo de un concepto marxista que es equívoco. El concepto marxista dice que la infraestructura económica determina la superestructura política y social. En este caso, la estructura institucional del país ha sido destrozada. Y lo primero que tiene que hacer es restituir la estructura institucional, que es la estructura de la Constitución de la República. Cuando eso pasa, usted va a tener condiciones económicas, incluso de rehabilitar al país como sujeto de crédito y como sujeto de inversión. No, le entiendo. Yo sé que Bolivia hoy día vive una emergencia. No hay gas, no hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares, un poco más y no va a haber alimento.
van a tener que implementar cualquiera de los dos que llegue un plan de emergencia. Y Bolivia no tiene reservas y Bolivia no tiene oro. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Del único lugar con el cual ahora el régimen está sosteniendo el mantenimiento del Estado. Y son los fondos de pensiones. La gestora ha sido creada para malversar los recursos que son propiedad privada de los jubilados y de los trabajadores activos del pueblo boliviano. Ya se han gastado cerca de 14.000 millones de dólares y quedan como 13.000 millones más ahí. No hay otro recurso en el país que no sea el crédito externo, que no está habilitado, para que el presidente que llegue pueda crear un fondo de emergencia que le permita volverle a dar al país gasolina, diésel y algún sistema de atención financiera que permita, hasta que tome medidas económicas, llenar los surtidores de gasolina la próxima semana o la subsiguiente semana. No hay. Lo que tiene que pasar en Bolivia es una medida de shock. Y la medida de shock consiste en reponer la Constitución, en perseguir al crimen que ha estado en el poder, se llama no impunidad, en anular todos los decretos de amnistía que se han firmado y dictar un conjunto de medidas económicas que restituyan la confianza en el país, saliendo a buscar al exterior un fondo de soporte. Y en el exterior solamente le van a dar y le van a creer ese fondo de soporte si usted ha hecho las tres primeras cosas, y la señal de ayer desde Washington, desde la Casa Blanca, va en ese rumbo. O sea, no hay en ese tema algo que usted pueda decir, hoy día Arce Catacora no tiene gasolina, ¿por qué va a tener mañana cuando le están dejando prácticamente vacío el tesoro nacional que ha sido robado, que ha sido malversado, objeto de corrupción y de desfalco durante estos últimos 22 años? Cuando se trata, imagino yo, y entiendo su posición, doctor, ¿no? Difícilmente en este momento Bolivia puede poner algo que pueda a un organismo internacional darle la confianza, porque no tenemos ni oro, bien lo decía usted. Y el Banco Central de Bolivia está básicamente en cero con el oro. Pero digo, al ver un país como el nuestro que está queriendo salir adelante, que es un cambio, que yo lo quiero entender así, que es un cambio de estos 20 años, porque vienen otras personas que no pertenecen a estos 20 años. ¿O usted cree que alguno de los candidatos ha pertenecido a estos 20 años de gobierno? Están ahí. Yo me refiero simplemente a una afirmación categórica que he venido realizando y que ratifico ahora. Los candidatos de la papeleta de la elección son los que el régimen ha permitido que lleguen. ¿Dónde está Jaime Dum? ¿Dónde están los otros candidatos que el régimen ha impedido y los otros partidos? O sea, ellos han llegado y lo que tienen que hacer es producir el cambio. Y yo no le puedo decir cuál es mejor hasta que veamos uno en función de gobierno y produzca el cambio. Espero que el que llegue sea para Bolivia lo que fue para el Ecuador el presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno era el segundo hombre del dictador Correa. Y llegó a la presidencia y se dio cuenta que el Ecuador no caminaba así. Entonces, ¿qué hizo? Cambió. Justicia independiente, lucha contra el narcotráfico, apertura económica, y llevó adelante una lucha que le costó 5 intentos de asesinato, 4 golpes de Estado, tuvo que salir, sacar su sede de gobierno de Quito a Guayaquil, pero terminó el periodo haciendo una elección libre y limpia que permitió que Guillermo Lasso llegue al poder. No fue una gestión para nada fácil, pero es la gestión que ha permitido que el Ecuador sea el único país hasta ahora, en este siglo, de salir de las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Eso es lo que está esperando Bolivia. Ahora, usted no es fácil decir este es mejor que el otro, porque estamos todavía en un sistema dictatorial que no se ha borrado. La influencia del crimen organizado sigue estando presente en Bolivia, y vamos a ver que si este resultado le permite a Bolivia, en eso consiste la esperanza, que llegue un hombre que cambie las cosas. El país está pidiendo cambio y además tiene una factura sobre esta gente, porque si estos candidatos, los 5 que no eran de la lista de la dictadura, que son
Rodrigo Paz, Jorge Quiroga, el alcalde de Cochabamba, Reyes Villa, Samuel Doria Medina y el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, hubieran organizado lo que Bolivia pedía el 2020 y volvía a pedir el 2025, un solo grupo, hubieran ganado en la primera vuelta y ahí sí que se hubiera ido la dictadura. Estamos todavía en medio de las veleidades personales a costa de la pobreza, la miseria y la necesidad del pueblo boliviano. Tenemos que esperar, ver quién gana el domingo y si el que gana hace lo que tiene que hacer. Tenían que haber hecho todo lo contrario, hacer un frente de unidad nacional contra la dictadura y no lo quieren hacer desde hace años. Me imagino que en la Asamblea Legislativa Plurinacional tengo la esperanza. Esa palabra tiene que quedarse en nosotros. En la Asamblea Legislativa por favor, me rectifico, una vez que lleguen al poder, ya sea uno u otro, se van a tener que unir, ¿no? Bueno, Así, a ver, en campaña política razonando, es difícil. Casimira, ¿qué era lo que pedía Bolivia el No, 2020 claro. después de que salió Evo Morales y la señora Áñez fue presidenta interina? Pedía un bloque de unidad que le hubiera ganado a la dictadura y el 2020 ya hubiéramos hecho una transición seria a la democracia. No se pudo, Bolivia tuvo que sufrir 5 años más con Luis Arce y con Evo Morales, que era el dictador, que es en verdad el dictador en jefe, y hemos llegado a la elección del 2025. Y en la elección del 2025, en diciembre del año pasado, este grupo de líderes locales tenía que haber acordado un frente único, incluso lo intentaron y después se dividió. Hoy día, ¿qué estamos viendo? El resultado de un esfuerzo adicional, de una confrontación además sucia, la guerra sucia entre los dos candidatos, que no han sido capaces, junto con los otros tantos, de presentarle a Bolivia lo que Bolivia quiere, que es un frente de unidad nacional. Ojalá cuando uno de los dos gane, venga un gobierno, que eso se necesita, de unidad nacional fuerte, sólido, con la visión de que hay que sacar a Bolivia de la dictadura, del narcoestado, y hay que devolverle condición económica, primero de estabilidad y luego de desarrollo, porque Bolivia ha retrocedido 40 No, años. con seguridad. En eso comparto, doctor Sánchez Berzaín, ¿se debería aprender al expresidente Evo Morales? Usted lo acaba de mencionar, el dictador en jefe, es decir, usted también cree que Luis Arce Catacora continúa, si se quiere, de amigo, o continúan hablando o realmente se han vuelto enemigos como se muestran. Mire, le voy a dar una señal de la guerra entre el dictador en jefe Evo Morales y el dictador en ejercicio Luis Arce. En las últimas semanas ha aparecido un atisbo de lucha contra la corrupción. Resulta que de pronto las entidades oficiales de lucha contra el narcotráfico han encontrado droga en la zona o en la propiedad de un miembro del Estado Mayor de Evo Morales, de Felipe Cáceres, y lo han metido preso. Y en la contraparte, un poco antes, resulta que los hijos o el hijo de Luis Arce había sido un corrupto y han empezado un proceso y se ha dado la fuga. Es la operación de Luis Arce contra Evo Morales y de Evo Morales contra Luis Arce, manejando lo que tienen en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y en el control del Estado. ¿Acaso la FELC no sabía que Felipe Cáceres andaba en esas, habiendo sido más de 10 años el zar antidroga de Bolivia? ¿Y acaso Evo Morales o la PTJ, la Policía Judicial o los fiscales no sabían que los hijos de Arce estaban haciendo mega corrupción que salía en los periódicos extranjeros, porque en los bolivianos no se puede? O sea, es pura corrupción. El presidente que llegue, cuando reciba la banda presidencial, debería pedirle, bajo su mando, que ahí mismo detengan y apresen a Luis Arce y ordenar la inmediata aprehensión de Evo Morales. Tienen cuentas con el país, no de la gestión de Arce, de la gestión de Evo Morales, donde Arce era el ministro. Han hecho desarrollismo, han liquidado toda la economía nacional. Hace 22 años, el 17 de octubre del 2003, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, Bolivia era la potencia de Sudamérica de exportación de gas. Bolivia tenía cerca de 40 toneladas de reserva de oro.
Bolivia no tenía problema de provisión de diésel y de gasolina porque no habían subvenciones. Bolivia tenía un sistema de bolsín que manejaba la existencia del dólar para quien lo necesitaba lícitamente. O sea, en Bolivia no había ninguna necesidad. Compare usted lo que ha pasado. Han liquidado el país y han liquidado la vida de los bolivianos. En estos últimos 22 años, la pobreza de Bolivia ha subido casi al 60% y vamos rumbo a la miseria. Y ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la urgente necesidad de restituir la República de Bolivia, para restituir la razón, el orden, el Estado de Derecho, la libertad, y de pedir cuentas porque no puede haber impunidad a los criminales que bajo mandato transnacional han liquidado la riqueza boliviana y han llevado a la pobreza al pueblo. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos con Red Compañera Mundo. Como siempre, ha sido un placer conversar con Yo, ustedes. yo sé que a veces se asusta de las cosas que yo le digo, pero no es nada más que la realidad, No, 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 porque no me si nos asusto, vamos a sino hacer que ilusiones, esta es la realidad, es dura, y sabiendo la dura realidad es como las cosas van a cambiar. no, con seguridad, pero un cambio de constitución política del Estado o como usted Es quiera, restitución, restitución, restitución. la Un artículo, restitución. una firma y está restituida, Bien, porque lo que llaman ¿será tan constitución del Estado fácil? plurinacional ¿Será tan es así, fácil? así de fácil es. Yo le digo lo siguiente, en cuanto sepamos quién es el presidente, yo voy a mandar el proyecto de decreto Ahí está. presidencial para restituir la constitución, A que ver, tiene un solo artículo. bien, eso es importante. Eso ya cambia el panorama, ¿no? Porque uno Sí, sí, yo piensa, se lo voy a mandar y además lo voy a publicar por todos los por medios favor, porque nacionales e internacionales. uno se imagina que esto va a tomar bastante No, tiempo. no, no. Bolivia Es un necesita artículo y reformas sucede ipso urgentes. facto. No, no, restituir la constitución es un artículo y es ipso facto, porque lo que llaman constitución del Estado plurinacional es nulo, y lo nulo nace muerto, no existe. Esa constitución solo está vigente por la fuerza y la violencia del sistema dictatorial. Mire, qué interesante lo que me acaba de decir. Voy a esperar esa información, Le voy a dar doctor. la primicia a usted, no se Me va a preocupe. encantar porque podíamos haber empezado por ahí. Yo debería haber Un empezado por artículo. ahí. Un solo artículo no es nada del otro mundo para restituir, como dice el doctor Berzaín, la constitución política del Estado y empezar a cambiar este país. Gracias, doctor. Ha sido un gusto. Mucho gusto, Casimira. Gracias, felicidades. Igualmente.